Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Xoloteutli, el podcast de lecturas y para lectores que no pueden dejar de aprender. Como pueden ver, desde el inicio empezamos con un intro diferente porque este es nuestro primer episodio de cápsula de información. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que puede ser que no sea para todos, pero que nos llamó mucho la atención. Vamos a hablar acerca de la prostitución en la cultura náhuatl de hace bastante tiempo. Y bueno, primero para aclarar que esto es parte de una asignatura de la escuela, pero que queremos compartirlo con todos. Vamos a empezar diciendo que en las antiguas civilizaciones la sexualidad era vista de una manera diferente a como nosotros la vemos, y pues todo esto se fue viendo afectado por la religión, por cómo fue empezando a haber prohibiciones que tal vez no fueron las mejores, pero que pues por algo pasan las cosas y por algo estamos aquí contando esto. La vez pasada, que espero poder grabar próximamente un podcast acerca de eso, hice una investigación acerca de la prostitución en la antigua Grecia. No estoy obsesionada con el tema de la prostitución, pero se me hace un tema muy interesante, más en la antigua Grecia, porque tiene muchos diferentes vertientes y diferentes oficios. No era visto de la misma manera que es vista ahorita, así como en los nahuas, solamente que tal vez los nahuas se acerca un poquito más a como está ahorita. Más adelante lo van a ver. Y bueno, ya aclarando esto, ya pasemos a lo que va. Vamos a empezar diciendo una pequeña cita de un ensayo que leí que se llama La prostitución entre los nahuas, justamente, de José Antonio Flores Farfán y Jan G.R. Elferink, y es así. La prostitución se ha practicado en todas las sociedades. En muchas ocasiones es difícil tener una imagen clara de su papel e importancia en una determinada cultura. Ello se debe en parte a la ausencia de la historia escrita, pero también a la serie de tabúes y secretos que existen desde tiempos inmemorables en torno a la vida sexual en general, pero particularmente en respecto de la prostitución, que pues es como yo les estaba diciendo hace ratito, la sexualidad en general, o sea, sí, también la prostitución, pero la sexualidad en general no es un tema que nos narren mucho en la escuela, tal vez porque puede causar incomodidad, porque hay mucha gente que todavía no es tan abierta para hablarlo, pero que es un tema que realmente sí estuvo presente en muchas civilizaciones, en muchas culturas, pues en todas, porque pues realmente todos practicamos la sexualidad, si no, no estaríamos aquí hablando, ya que no es solamente como la parte erótica, sino también la parte de reproducción. Entonces, pues justamente los archivos y toda la información acerca de la prostitución, la sexualidad en las antiguas civilizaciones se ve cortada por la iglesia, por la colonización, por ejemplo aquí en México, y entonces no sabemos muy bien realmente todo lo que pasa, porque existe esta gran barrera, este gran filtro de la religión, de la colonización. Y toda esta información que yo voy a leer a continuación, pues es redescubierta gracias a los cronistas que llegaron junto con la colonización, que fue mucho después de las antiguas civilizaciones, pero que es de donde más información tenemos acerca de este tema, que realmente primero narran como la conducta de los nahuas sin ser colonizados, y pues después ya de la colonización, pero yo nada más les voy a hablar de como la cultura pura, ¿no? Primero que nada, también tengo que aclarar que, por ejemplo, en la antigua Grecia, un hombre y una mujer solo podían tener una pareja, a contrario de otras culturas donde pueden tener
varias esposas, y en la cultura náhuatl no era la excepción. También solamente se podía casar el hombre una vez, tener una esposa, pero aquí hay un pequeño glitch o como una contradicción, porque después se narra, se descubre que dependiendo de la clase social del hombre podía tener una o más esposas, lo que sí es que siempre tenía que tener como una principal, si es que tenía más, y las demás eran solamente como concubinas. Y a la hora de casarse no se podía cometer adulterio, o sea, si un hombre estaba casado con muchas mujeres, pues con las concubinas, y pues no era adulterio porque pues estaban casados todos. Pero si un hombre estaba casado solo con una mujer y, por ejemplo, cometía adulterio con otra mujer o acudía a una prostituta o algo porque su mujer de alguna manera no lo satisfacía, este era un acto severamente castigado con la muerte. Le mataban al hombre y mataban a la mujer, no como sacrificio porque el sacrificio era algo sagrado, pero pues era pena de muerte el adulterio, como en varias civilizaciones también. Y bueno, esto de las concubinas lo vamos a manejar pues como lo que es. Si eran como objetos, eran objetos sexuales. No estoy diciendo que se fueran tratadas como objetos, pero para que lo entendamos un poquito mejor, era así. También los diarios de los cronistas dicen que se estudiaba esta cultura a través desde el nacimiento, esta cultura de la prostitución, porque en el calendario náhuatl hay diferentes días. No se cuenta igual que el calendario que nosotros utilizamos ahorita, el gregoriano, sino que estaba dividido en diferentes semanas. La verdad no me acuerdo bien cuántas semanas tenía un año, pero las mujeres que nacieran bajo el signo de Secali, que significa uno casa, Se es uno y Cali es casa, o Secuautli, que es uno águila, estaban predestinadas a convertirse en prostitutas. De hecho, todos los días eran determinados por sacerdotes, más bien todos los recién nacidos que nacieran en X o Y día eran determinados por los sacerdotes como predestinados para vivir feliz, rico, saludable, importante, o pobre, ladrón o prostituta. Y esto lo dice Fray Bartolomé de las Casas en el capítulo 214 de su Apologética Historia. Y las prostitutas, así como todos en la cultura náhuatl, todos los oficios, tenían dos diosas, veneraban a dos diosas que eran Xochiquetzal y Tlazolteotl. Xochiquetzal es la diosa del amor, y es como la principal a la que veneraban, y Tlazolteotl es la diosa de la lujuria y de los deseos sexuales. La verdad no era muy bien vista porque pues era justo la diosa de las prostitutas, y cabe mencionar que ser prostituta había como una dualidad, que más adelante les voy a explicar bien esto de la dualidad, pero era bien y no bien visto ser prostituta en la cultura, ¿no? Pero bueno, Xochiquetzal, que era la principal, también era diosa del amor, y de hecho se veneraban las dos, tanto Tlazolteotl como Xochiquetzal, y tenían cierto día del mes en donde les hacían sacrificios y les llevaban ofrendas como cualquier otro dios. Era el quinto día de cada mes que se veneraba a Xochiquetzal y Tlazolteotl, y también ese día era que si nacías en esos días eras predestinado para ser prostituta, si es que eras mujer. Y a Tlazolteotl también la veneraban mucho porque era la única diosa que las perdonaba por sus hechos, que no eran pecados, solamente si se confesaban con un sacerdote. Si no se confesaban, las castigaba con enfermedades en sus órganos sexuales, que pues era su forma de vivir, ¿no? Pues las prostitutas para esa cultura, tanto como la cultura de ahorita,
servían para dar el desfogue a los hombres, no sé, a los hombres solteros o a un hombre que no estaba satisfecho con su esposa, pero pues con esto de con cuidado que no te vayan a cachar porque si no te matan, ¿verdad? Y también un grupo de hombres que acudía a las prostitutas y que no era tan mal visto eran los soldados, porque justo ese oficio era muy muy respetado en la cultura náhuatl y pues los soldados tenían mucho dinero, hasta tenían ahí, se les veía paseando ahí con las prostitutas y nadie les decía nada. Y también cabe destacar que había mujeres soldadas, pero pues no sé si tiene que ver con la cultura o con alguna otra cosa, pero las mujeres soldadas no eran muy bien vistas como los hombres, por ejemplo. Y pues igual las personas homosexuales, los hombres homosexuales no eran tampoco muy bien vistos. Y pues como ahorita, ¿no? Así como tanto como el oficio para qué servía, como esto de la diferenciación entre mujeres y hombres, que lamentablemente sigue sucediendo. Y pues bueno, regresando a las prostitutas, también pues estos cronistas españoles que llegan a la Nueva España viendo qué onda, qué es todo esto, qué es esta cultura, por qué tienen taparrabos todavía, qué les pasa, herejes, como que muchos dioses y todas estas preguntas hacían que todo lo vieran como brujería, como que todos eran brujos y hechiceros, porque pues no conocían toda la medicina herbal que tenían, ¿no? Y las prostitutas utilizaban varias formas para atraer a los clientes y algunas que eran peligrosas inclusive para ellos, o sea, digo, aparte de el cuerpo, se utilizaba también afrodisíacos, por ejemplo, y a estos los cronistas les llaman brujerías porque pues hacen un cambio en el cuerpo, ¿no? Y uno de los más conocidos que se utilizaban y que están escritos son los cuernos de la serpiente Mazacoatl, que pues en náhuatl es serpiente venado. Y estos cuernos lo que le hacían a quienes consumían era levantarles el deseo sexual, pero si tomaban mucho de estos cuernos podían inclusive hasta morir, o sea, era peligroso tanto para la prostituta que les daba como para el hombre que se lo tomaba, pero era una forma de incrementar este deseo sexual, ¿no? Que si de por sí alguien ya iba con una prostituta, era que ya tenía bastante, pero pues cada quien, ¿no? Pero inclusive Sahagún, que es otro cronista, escribe en su libro Ibidem como una advertencia del padre a un hijo, no del padre de iglesia, sino de un papá a un hijo, que dice de estas personas que le dan cosas, ¿no? Y se las voy a leer porque la verdad se me hizo muy interesante. Y dice así: en especial de las que son malas mujeres, no comerás ni beberás lo que te dieren, porque muchas veces dan hechizo en la comida o en la bebida para provocar la lujuria. Y en esta manera de hechizos no solamente empeza el cuerpo y al ánima, pero también mata. El que lo bebe o lo come frecuentando el acto carnal hasta que muere. Nota bien, hijo, que si alguno te diere algo de comer o beber de quien tiene sospechas, ni lo comas ni lo bebas hasta que primero coma y beba de ello quien te lo da. Y pues es este sabio consejo, ¿no? Del padre, diciendo como no te vais a comer nada de lo que te den hasta que ellos lo coman, ¿no? También menciona Sahagún que dentro de esta brujería existía una planta que contrarrestaba los efectos especialmente de la Mazacoatl, que se llama Coali o Copatli, que es como la plantita, y él dice:
La raíz quita toda su fuerza de las porciones venenosas y a toda suerte de venenos preserva también el día que se toma de las hechicerías, acechanzas y comidas de las meretrices. Creen algunos que las flores producen los mismos efectos. O sea, te comías la plantita pero no la flor porque no vaya a ser que te dé lo mismo. Y pues también, ya que terminaba este oficio de prostitución, porque pues como aquí no dura mucho, porque ya uno llega o una llega a una edad en donde ya no aguanta más este ritmo de vida, las prostitutas viejas se convertían en esclavas, pero no era un castigo, sino que era como su predestinación. Y también vamos a hablar de algo muy interesante, que es cómo se referían los náhuatl a las prostitutas, cómo era este tema de hablar de la prostitución, que la verdad está también muy borroso porque pues pasaba este teléfono descompuesto que primero se traducía del náhuatl al español y del español al náhuatl y que no quedaba igual. Como cuando uno pone así en traductor Google, no sé, algún modismo mexicano como ya te cargo el chahuizle, que pues en primera chahuizle no significa nada en inglés, y entonces Google nos pone así como de the chahuizle has carried you. Y pues realmente no es lo que quiere decir esa frase, pero pues como que Google no entiende. Y así, estos hombres pues no entendían muy bien qué estaba pasando, qué era esa cultura, y pues lo traducían como podían, y lo que entendían y lo que veían. Por ejemplo, pues los cronistas le dicen burdeles a donde vivían las prostitutas, y les decían puta de burdel, perdón la palabra, pero así está traducido, a las prostitutas viejas. Pero, por ejemplo, donde vivían las prostitutas, normalmente eran en pues un lugar donde los soldados guardaban, digamos, a sus prostitutas, y ese lugar se llamaba Cuicacali. No todas las prostitutas vivían ahí, pero pues se piensa que ahí es a donde se referían al decir burdel, porque era donde más se veían juntas a prostitutas. Pero el Cuicacali, traducido en español ya más tarde por otras personas, es traducido literalmente como la casa de la canción, poesía y danza, que no tiene nada que ver con un burdel. Entonces, pues es esta, como les estoy diciendo, esta pues ignorancia que tenían los cronistas de esto, y esto es como una gran barrera que nos vamos a encontrar porque no se tiene mucha información de antes. Esto es pues lo que más podemos conocer. Sí se tiene mucha información de antes, pero de este tema pues no tanta. Y pues los cronistas son los que nos están ayudando como a descubrir este mundo. Pero pues, ¿a qué costo? Y bueno, también se menciona que el sexo para los náhuatl es parte del Tlaltzicpayotl, que significa aquello que es característico del mundo, de las cosas mundanas, aquello que se orienta de manera terrenal, sin importar lo deprimente que pueda ser el mundo. Hay cosas por las cuales vale la pena vivir, entre ellas el sexo. Y me encontré un texto que pues estaba medio larguillo, pero que se me hizo muy interesante porque justo está explicando esto, y es traducido del náhuatl por Alfredo López Austin. Y es un texto náhuatl que igual es como un grande diciéndole a una pequeña como todo esto acerca de lo bueno de estar vivos. Y dice así: y ahora que te instruyes, que ya miras, así es aquí.
No hay contento, no hay alegría, hay tormento, hay dolor, hay aflicción, porque aquí salen en tormento, el escozor. Dificultosa es la tierra, lugar de lloros, lugar de penas. Son sentidos el dolor, la angustia, y permanece saliendo, permanece deslizándose el viento frío, helado. En verdad sobre nosotros el viento enfría el calor, y es lugar de sed, es lugar de gran hambre. Solo así es esto. Oye bien, hija mía, niña mía, no es un lugar agradable la tierra, no hay contento, no hay alegría. Se dice que solo hay alegría con cansancio, alegría con aflicción sobre la tierra. Así lo andan diciendo los viejos para que no estemos viviendo en lloros por siempre, para que no fenezcamos de tristeza los hombres. Él, nuestro Señor, se dignó a darnos la risa, el sueño y nuestro sustento, nuestra fuerza, nuestro brío. Y esto más, lo terrenal, refiriéndose al sexo, para que sea la reproducción. Todo esto embriaga la vida sobre la tierra para que nadie ande llorando. Y aunque así sea esto, aunque así estén en verdad las cosas sobre la tierra, ¿acaso así es oído? ¿Acaso así es temido? ¿Acaso así se vive entre llantos? Porque se vive sobre la tierra, se hacen gobernantes, se hacen tlatoque, se hacen nobles, se hacen águilas, se hacen jaguares. ¿Y quién anda solamente diciendo que así son las cosas sobre la tierra? ¿Quién solamente está intentando darse muerte? Porque hay producción, hay creación de vida, hay construcción, hay trabajo, y hay búsqueda de mujeres, hay matrimonio, se adquieren maridos, se casan jóvenes. Y pues ese es un cachitito porque el texto es bastante largo, pero es muy bonito. No encontré como todo el texto, pero está muy, muy, muy bonito. Y bueno, pues esto pues nos deja entrar en esto que estaba diciendo hace rato de la dualidad náhuatl, que se llama Omeyotl, que como raíz etimológica Ome son dos y Yotl es aquello que es característico de. Entonces son dos cosas características que se encuentran. Y esto se ve en sus diosas, en Xochiquetzal y pues principalmente en ella. Xochiquetzal viene de Xochitl, que significa flor, y Quetzal, que significa pájaro hermoso. Entonces era la diosa del amor y además representaba la belleza perteneciente al mundo donde la humanidad habita. Y pues dentro de esta belleza, como leímos en el texto anterior, entra el sexo, entran otras cosas que pues además es parte de la procreación. Principalmente mencionan mucho el sexo, las excrescencias, la inmundicia y el inframundo por... ahorita van a ver. Y bueno, de la parte de la dualidad está Tlazolteotl, que se adaptó de la palabra tlazoli de maya, que tlazoli significa basura, pero también significa amor al mismo tiempo. Entonces, Teotl significa Dios. Entonces digamos que es la diosa del amor y la basura, pero también esta palabra pues como que demuestra que de cierta forma al amar a alguien lo ensuciamos, ¿no? Con todo lo que nosotros llevamos cargando, y esa persona también nos ensucia a nosotros. Y esta basura de la que está hablando hace referencia a los excrementos, a la suciedad, al sexo, como les dije. Y pues esto de los excrementos, todas estas palabras que para nosotros pueden sonar muy sucias y muy... no, guacala, ni me hables de eso. Para ellos no eran vistas de la misma manera. Por ejemplo, la palabra Tecohuitlatl, perdón, la pronunciación no sé náhuatl, Tecohuitlatl, que se traduce, es la palabra que se utilizaba para referirse al oro o a algún metal precioso, se traduce como excremento de Dios. Y pues es algo muy bonito, o sea, no es que ellos estén diciendo como, no, guácala, ni lo toques, o
nada por el estilo, sino que era diferente su percepción de estas palabras. Y por ejemplo, Cuitláhuac significa excremento seco y no es nada malo, o sea, realmente no nos está diciendo nada como que Cuitláhuatl sea un insulto o así. Todos estos elementos relacionados, el sexo, excrescencias, inmundicia, inframundo, también están relacionados con esta concepción mucho más sexual de los hombres. Las mujeres, junto con todas estas palabras que les dije, representan la posibilidad de la transgresión, una violación a la ley de los dioses, pero llevada a cabo de una manera muy bonita, porque sin este acto, pues el mundo no habría existido de la forma que existe, ya que la mujer a través del sexo es la que procrea, es la que da fruto, ¿no? Entonces, pues esta parte está muy, muy bonita. Y también para referirse a la prostitución tenemos varias palabras, aparte de las que ya dije, y les voy a decir algunas, poquitas. Empezamos con Ahuiani, que del español al náhuatl es traducida como ramera o puta honesta, pero del náhuatl al español es traducido como puta o mala mujer. Igual pasa esto del teléfono descompuesto. Entonces, ahorita se ha traducido nuevamente tradicionalmente, pero actualmente pues, como aquella que da placer y felicidad, que pues está muy diferente a la primera traducción, pero pues vaya, hay varios siglos de diferencia y pues más comunicación, ¿no? Porque ahorita una persona le puede preguntar a alguien que hable náhuatl, que también hable español, que le ayude a traducir cosas. Es una cosa mucho más diferente a que los señores trataran de adivinar qué estaban diciendo. Y otra alusión que tenemos a esta palabra, a Ahuiani, viene de la raíz ahuiltía, que significa jugar, y que también está en las palabras que también se define, o sea, que se utiliza para definir a la prostituta, como mahuiltia, mahuiltia y mahuiltiani. Entonces, pues todavía se tiene como esta duda de dónde vienen realmente estas palabras, qué significan para ellos, porque inclusive estas palabras pueden cambiar como todo el concepto y el conocimiento que se tenía como de los cronistas, porque de todos modos ellos venían de la iglesia, veían al sexo como algo pecaminoso y a las prostitutas ni se diga. Entonces, pues todavía ni se sabe. Pero por ejemplo, Ahuilnenki, que también viene de esta raíz, se traduce como persona carnal o lujuriosa, pero no es una prostituta. O sea, supongo que esto se alude a alguna persona, o sea, sí, carnal y lujuriosa. Y también hay otra palabra que es monamkak, que analizándolo como lingüísticamente significa el o la que se vende, que también hace referencia a las prostitutas. Todas las palabras que diga, a menos que las aclare, son referentes a las prostitutas. Y bueno, de este análisis también pues surge otra vez el análisis de Ahuiani y sus variantes en comparación con monamkak. Entonces se piensa que se dividían en rangos, entonces que algunas eran Ahuiani y otras eran monamkak.
Entonces, que probablemente las Sauviani eran más... estaban en un rango más arriba que las Monamkak. Entonces, pues, por ejemplo, se habla también de que había mercados, y en los mercados eran como lugares más para el pueblo, digámoslo así. Entonces, pues, se dice que las Monamkak eran probablemente las que estaban en el mercado y no en el Huicacali como las Sauviani, que pues son estas prostitutas que tenían los soldados, que era un lugar pues inclusive hasta más sagrado. También está la palabra maqui, pero esta solo se utilizaba para referirse a las que eran compañeras de los soldados. Pero a todas estas mujeres, en realidad, al final, los cronistas los llaman prostitutas. Pero maqui significa la que entra a hurtadillas. Realmente esta palabra, junto con otras palabras que tienen el pronombre M, o sea, M, se refieren a mujeres que pues se vendían en la relación sexual, pero hay algunas otras que no tienen nada que ver, que igual tienen este pronombre, como por ejemplo la palabra motetlahuetiani se traduce a él o la que habitualmente hace algo o se ha prestado o pide prestado a alguien. Entonces, pues no tiene nada que ver con todas las palabras y todas las etimologías que habíamos visto antes, pero los cronistas dijeron puta de burdel, que se llame puta de burdel, total, hacen lo mismo, ¿no? Y pues de hecho en la cultura náhuatl se concebía de manera diferente el comprar y vender. No era como pues, toma esto por esto, porque cabe destacar que su moneda era el trueque, sino que era algo más sagrado, era un ritual y no se podía abusar así de, no sé, si yo me gusta mucho el cuerno de la serpiente venado, no puedo comprarlo mucho, o sea, me van a decir algo, o sea, tenías que respetar tú como cierta cantidad y por qué lo cambiabas y todo esto, si no te castigaban. Y pues se dice que pues que la prostitución probablemente no era esa excepción, y entonces que esta práctica tenía efectos como purificadores, esto del desfogue de pues de este líbido sexual que tenían los hombres, o por ejemplo el alivio de los soldados antes de ir a la guerra o cuando regresaban de la guerra, pero normalmente antes de ir a la guerra se les permitía pasar la noche con la Sauviani, pues para que se quitaran los nervios, yo qué sé, para que sacaran todo lo que tuvieran, dieran el fuá y que nada, que nervios, aquí bien al tiro. Y pues bueno, entre esto y muchísimos otros datos, pues puedo llegar a la conclusión de que lamentablemente, o no sé, porque pues digo, si no, no estaría hablando yo aquí en este momento en español, quién sabe qué sería de nosotros si nunca nos hubieran colonizado, pero pues la religión censuró muchas cosas, borró muchas cosas, destruyó muchas cosas. Entonces, pues por eso existe este gran parche, este hueco de qué era de la vida sexual de la gente hace más de un siglo, hace 5 siglos. ¿Qué pasaba? ¿Qué tanto pensaban ellos del sexo? ¿Qué tanto pensaban ellos acerca de la prostitución? Y pues creo que hay que empezar a quitarnos otra vez ese tabú. Ya no tenemos tanta censura, ya no le tenemos miedo a que nos vayan a matar en la Santa Inquisición, o a que nos vayan a apresar por
tener una diferente preferencia sexual, orientación sexual. Entonces, pues bueno, creo que es algo que debemos empezar a hablar más seguido, más tranquilo, sin miedo, porque es un tema muy interesante, es un tema que, pues digo, inclusive hasta ahorita la prostitución ya se está considerando que no está tan bien vista, pero pues es interesante ver de estas grandes civilizaciones cómo era percibida, ¿no? Porque ahorita, claro que hay algunos aspectos que yo digo que se parecen, pero pues yo tendría que haber estado ahí para saber realmente qué onda. Y pues nada, esa ha sido la reflexión del día de hoy y la pequeña cápsula de información. Trataré de empezar a sacar capítulos de nuevo porque, pues para serles sincera, la cuarentena llegó a los estudios a Xolotl, así como a la escuela, y pues por eso no había podido sacar episodios, pero espero ya estar de vuelta, al menos si no cada semana como lo había estado haciendo, cada 2 semanas, cada mes. Pero de que van a tener contenido, van a tener contenido. Muchísimas gracias por seguir escuchando. Y pues nada, esto ha sido todo por esta ocasión. Por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Suscribirse a Spotify. Estamos como Ajolotl Podcast en Instagram y como Ajolotl en las demás redes. Esto ha sido Ajolotl, de letras fugaces y pensamientos libres.